Caguachi era un centro ceremonial de la cultura nazca que vivió su esplendor entre el año 1 y el 500, hace más de 2000 años. Y estaba situado en el valle del río Nazca, a 28 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, y cerca a las líneas de Nazca. Caguachi significa lugar donde viven los videntes. El arqueólogo italiano Giuseppe Orefici ha estado excavando el lugar desde 1982. Debido al clima seco, los hallazgos son abundantes e incluyen material efímero, tal como ropa. Y en el año 98 de 1900 se descubrió un depósito de ropas con 200 prendas de telas estampadas. Esto es algo fuera de lo corriente en la cultura nazca, que en general usaban tejidos de un único color, bordados posteriormente. Caguachi también ha sido estudiado por otros arqueólogos y por supuesto el que empieza todo esto es Max Uhle. El salto de Max Uhle llega a Giuseppe Orefici. Él es arquitecto y arqueólogo, director del Centro Italiano Studi Ricerche Archeologiche Precolombino entre los años 77 y 81. Dirigió campañas de investigación arqueológica en el Perú, en el Cusco y en el Bajo Madre de Dios, también en el Alto. En la década de los 80 también desarrolló investigaciones en Italia y en Argelia. Ha sido director de proyectos de investigación arqueológica en México, Bolivia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Chile. En las Islas de Pascua trabajó sin interrupción desde el 90 hasta el año 2001, dirigiendo el proyecto Rapa Nui. Yo podría hablar media hora de todo lo que tengo escrito, recopilado de lo que la gente habla en el mundo de Giuseppe Orefici. Solamente déjenme que les cuente, usando la frase de Chabuca Granda. Yo nunca alcanzaré a agradecer a mi prima Charo Elías, que me dijo sí es posible entrevistarlo. Yo nunca alcanzaré a agradecer a la vida que me permite un momento feliz. Esto es uno de los momentos estelares de Noche de Luna. Por favor, sea usted consciente. Muy poca gente le conoce. Ha dedicado su vida a los últimos años, los últimos 30 años y más, al Perú. A ese Perú que usted y yo queremos y que sabemos cómo se porta normalmente con la cultura. Pero él, la tenacidad, el amor a nuestro país, lo ha llevado a ser moralmente el dueño de Caguachi. Nazca le conoce, le reconoce, pero en algún momento será consciente, como nazca el Perú, que tenemos una deuda pendiente con un hombre que vino de la bella Italia y que se quedó con nosotros, que es parte nuestra. Yo lo considero así. Tengo un enorme orgullo para usted, que es fiel a Noche de Luna, de hacerle uno de los mejores regalos que puedo hacer. Va a estar con usted esta noche Giuseppe Orefici. Muchísimas gracias, de verdad es un gusto, un honor estar aquí con usted. Y sobre todo, bueno, hablando de Caguachi, que es Su Caguachi. Es un lugar que yo he empezado a amar desde el empiezo, desde antes del empiezo, porque desde cuando estaba todavía excavando en Nazca, pero en una zona cerca a los geoglifos en San José. San José fue el primer proyecto en el área de Nazca, pero el objetivo era Caguachi. Caguachi, este enorme centro ceremonial que pero era algo, un mito, porque era desde más o menos 30 años había sido abandonado por completo. Abandonado porque un proyecto en Caguachi quiere decir muchos medios, y sobre todo una cosa, trabajar un año en Caguachi es un absurdo porque solamente con un trabajo constante y sin interrupción se puede conocer algo
de lo que ha sido Caguachi. Déjeme que les cuente a usted, amigo que nos escucha. Debe estar tan sorprendido y maravillado como yo de escuchar al propio Giuseppe Orefici, que muy pocas veces ha aparecido en nuestra televisión y que para orgullo, les repito y lo voy a decir 1000 veces, está con nosotros, pero cuando él habla de Caguachi, que para él es tan natural, es tan ajeno para los peruanos. ¿Por qué? Porque la gente normal sabe perfectamente el rayado nazquense, de las rayas de Nazca, todo el mundo lo sabe, pero esta ciudad es donde vivieron, era el sitio más sagrado de quienes construyeron las rayas de Nazca. Usted sabe perfectamente del colibrí, del mono, de la orca, de todo lo que significan estas rayas, pero no sabe nada de Caguachi. Admito y reconozco, yo sabía de lo que se estaba haciendo por referencias, pero como todos los peruanos tenemos siempre la relación con las rayas de Nazca. Yo me asombro y me lamento tanto que las gentes tomen un avión para hacer un sobrevuelo a las rayas y regresen a Lima. Muchos turistas no se quedan siquiera medio día para conocer no solamente Caguachi, sino Cantayoc, todo lo que ofrece culturalmente Nazca. Yo amo a Nazca de una manera muy especial. Mi madre, su familia, vivieron ahí. La familia Elías estuvo en una época en la Hacienda San José, la Hacienda San Javier, y siempre ha sido como mítico, pero la parte arqueológica, como todos los peruanos, y como el Estado siempre no ha tenido la precaución, han quedado casi en el olvido. A mí me emociona hablar de Caguachi porque lo que está ahora en Caguachi se lo debemos a este señor que está hoy día con nosotros. Si no hubiera venido él, no tendríamos nada y seguiría enterrado, como yo que he visto hace muchos años, estos promontorios que ahora se han vuelto el hallazgo arqueológico más extraordinario. ¿Qué no daría el mundo por tener algo similar a lo que tenemos nosotros? Pero tenemos tanto que los descuidamos. Yo lamento mucho, pero lo aplaudo tanto, señor Orefici, arquitecto, gracias por todo lo que usted ha hecho. Usted nos ha demostrado que no es, como dicen los trujillanos, Chan la ciudad de barro más grande del mundo, porque ese es Caguachi. No es una ciudad, no podemos llamarlo Pero ciudad. Es exactamente un adoratorio, un centro ceremonial, un centro ceremonial y de comparable con Pachacamac, para entenderlo. Sí. O con Machu Picchu. Exactamente, pero mejor Pachacamac, porque fue un lugar de peregrinaciones. Había gente que venía desde 1000 kilómetros de distancia para ir a hacer un sacrificio en Caguachi. Y estas son las cosas más maravillosas. Quiere decir que la gente tenía esta relación con Caguachi, que era efectivamente muy, muy grande. Era muy grande y además era un lugar de paz. Tenemos que pensar que la gente que iba en Caguachi podía hacer sus intercambios, podía hacer su trueque tranquilamente y no podía tener problemas con otros grupos humanos. Pero ahí no, ahí era un lugar de paz y de culto, sobre todo. Divinidades muchas, sobre todo el felino y la orca marina. La orca marina. Relacionada al mar, sí, exactamente. ¿Pero la orca existe en la fauna de la zona o era una idealización? Bueno, aquí habría también que abrir una paréntesis, porque es un proyecto que lastimosamente no hemos completado, pero posiblemente la orca marina era también una divinidad que volaba. Entonces no era solamente un animal, una divinidad relacionada al mar, entonces representada como la orca marina que encontramos en el mar. Además tiene piernas humanas, entonces tiene cuchillo de obsidiana, tiene un bastón de mando, entonces es humanizada la orca marina, pero no solamente.
Entonces, un proyecto que le estaba diciendo que es una cosa que vamos a tomar en cuenta otra vez más adelante con diferentes universidades, en este caso italianas, y sabemos que los Paracas y los Nazca se dieron cuenta que habían grandes cetáceos bajo la arena. Entonces, y muchas veces muy lejanos del mar. Entonces, ¿cómo han llegado, si no unas divinidades, a 100, 200, 300 kilómetros del mar, volando? ¿O en qué manera? Solamente una divinidad puede llegar ahí. Efectivamente, no tenemos la orca marina en otras divinidades de la costa sur o de la costa norte, por ejemplo, porque no es una cosa muy frecuente, pero lo tenemos en Paracas y en Nazca. Es algo realmente sorprendente. Yo pienso, y claro, el mundo panteísta de los antiguos peruanos hace lo mismo en el norte. Ayapaec, son todos estos dioses que son humanizados o que son cercanos o que el hombre los hace como a semejanza. Sí, exactamente. Los humaniza. Los humaniza y le da unas características. En este caso, la orca marina es una divinidad sacrificadora. Es una divinidad como también el felino es sacrificador. Efectivamente, el felino tiene muchas veces las cabezas cortadas como elemento. Hay felinos en Chavín que aparecen como el dios de los dos báculos. Exactamente. Que tienen este poder. Pero yo imagino lo que ha sido todo esto, pero lo que no imagino es cómo un hombre como usted, como un arquitecto italiano, descubre esto. ¿Por qué viene? Bueno, conocía el Cahuachi como elemento de estudio, desde Tello desde Maxule hasta adelante, ¿no? Pero me gustó mucho un trabajo que son muy pocas páginas de William Duncan Strong, años 50, la última publicación del 57, porque él encuentra en Cahuachi algo nuevo, algo grande, que tiene relación con muchas cosas, con la música, por ejemplo, tiene relación con los textiles, tiene una relación muy fuerte con las representaciones de divinidades, con las antaras. Además, estas antaras que él excava una zona en el gran templo, excava una zona con miles de fragmentos de antaras, cosa que hemos hecho también nosotros, ampliando también el estudio. ¿Pero las usaban como instrumento o eran ofrendas? No, la utilizaban como instrumento, pero también hay un momento en el cual hay un sacrificio de antaras y en el gran templo son miles y miles de antaras que van a ser completamente destruidos. Y nosotros hemos excavado un pequeño templete en los años 80 todavía, un pequeño templete donde en una grieta abierta por un terremoto muy violento habían sido colocadas 26 antaras, profusamente rompiéndola en esta grieta, y en la parte superior del templo se cumple el sacrificio de una llama. Pero no es la única llama. En la parte baja del templete, otras 64 llamas fueron sacrificadas en el mismo momento. Entonces, estamos al final de la vida de Cahuachi. Momento de grandes sacrificios y momento en el cual llega una situación increíble. Un centro ceremonial que tenía que vivir miles y miles de años, porque esta es la idea de cualquier centro ceremonial, se encuentra al momento final de su vida, al final de su ciclo, que se cierra. Y decisión del poblador del lugar, que decide
terminar este culto? Más que decidir determinar el culto, falta la confianza en los sacerdotes. Tenemos que pensar una cosa, tenemos una población, unas divinidades, y el elemento intermedio es la clase sacerdotal. Va a caer la confianza de interpretación de las divinidades en la clase sacerdotal. ¿Por qué todo esto? Porque en el 450 de nuestra era tenemos lluvias horribles. Encontramos los muros de Cahuachi que son marcados por lluvias. Que era un fenómeno del Niño. Posiblemente un fenómeno del Niño. Y contemporáneamente un terremoto de proporciones increíbles. Entonces, es la raya de Nazca, la falla de Nazca. Exactamente. Están muros de casi 2 metros de ancho que se desplazan de 30 a 40 centímetros. Entonces tenemos que... Cahuachi se destruye, en gran parte va a ser completamente destruida. Entonces, ¿qué confianza pueden haber estos peregrinos que hacen 1000 kilómetros para venir a Cahuachi, donde hay un grupo de sacerdotes en la clase sacerdotal? Se cae esta confianza. Es lo mismo que pasa en el Antiguo Egipto o que pasa en otras culturas cuando la gente pierde fe en el soporte de lo que son las iglesias. Exacto. ¡Qué maravilla esta información! Es y todo increíble. Eso ocurre, usted que está mirando, cuando un arqueólogo documenta e informa a usted y a mí qué cosa ocurre en estos promontorios donde nosotros vemos solamente arena. Esa es la importancia de no permitir el saqueo de estos centros arqueológicos. Porque cuando ellos comienzan a observar lo que encuentran, no hay testimonio escrito. No se olvide usted que nuestro quechua primigenio es ágrafo, no tiene escritura. Y la escritura del momento son los testimonios de los huacos, de los textiles, de las asociaciones, del hallazgo de los alimentos que guardan las vasijas de los entierros. Y esa es la razón por la que nosotros, juntando las manos, tenemos que rogar de no permitir el huaqueo, que es una institución en nuestro país. Manos profanas entran y rompen todo y no permiten que los observadores, los arqueólogos, los especialistas encuentren esto que nos está contando en este momento el señor Orefici y que a mí me asombra. Realmente, porque si yo no lo hubiera escuchado de la propia boca de Giuseppe Orefici, yo no hubiera tenido conocimiento de esto. Además hay que pensar una cosa, como justamente usted estaba diciendo, los textiles, la cerámica, puede contarnos miles de cosas. Por ejemplo, en los textiles que nosotros hemos encontrado en un hallazgo en los años 90 exactamente, encontramos mitos que están representados, mitos que están representados con personajes todos diferenciados. Vamos a ver que el mismo mito, 2 textiles hechos con manos distintas, representan lo mismo. Entonces es una transmisión de pensamiento, una transmisión de la historia o de las creencias de muchas poblaciones, no una sola. Pensamos que Cahuachi había gente que llegaba de Huánuco, de Huancayo, de Ayacucho, a traer sus propias ofrendas en Cahuachi. Por ejemplo, una cosa que para mí ha sido muy importante es poder escribir algo más sobre todo sobre la alimentación de los Nazca. Estas ofrendas que llegan de lejos y que después pasan a ser del lugar. Exactamente. Yo me asombro cuando leo la vida de este personaje, de don Giuseppe Orefici, y menciona un trabajo realizado por él
en Rapa Nui. Rapa Nui es la isla del sur de lo que llamamos nosotros la isla de Pascua. Por una situación maravillosa y que se la agradezco a mi esposa Ivonne, decidimos un viaje familiar a Rapa Nui. Yo no sabía que Giuseppe Orefici había estado ahí, pero sí me asombré cuando vi un muro inca que supuestamente en una migración había habido. Pregunto, ¿en Nazca podía haber habido en algún momento alguna relación con los mares del sur? Por ejemplo, con las Islas Marquesas o con gente que venían a través del mar a este santuario de Cahuachi. Usted tiene que pensar que mis años a la isla de Pascua eran una parte del estudio que después tenía que pasar por las Marquesas para llegar a Samoa y a Tonga, para la reconstrucción del poblamiento de la Polinesia y también su última fase que llega de la Polinesia hasta al continente americano, pero en el área chilena. En la costa peruviana no tenemos evidencia. Yo pregunto esto porque a través de la horca vemos una idea del mar que era absolutamente cercano. Igual nos pasa cuando en el norte descubrimos a Thor Heyerdahl, otro extranjero maravilloso que hizo... Muy amigo mío. Yo lo conocía, tomaba café en mi oficina. Y por eso estoy emocionado porque yo trabajé mucho tiempo en el INC y el área de arqueología no tenía que ver con arquitectura y viceversa. Entonces ahora descubro, no el tiempo perdido, sino cada uno estaba enfrascado en lo suyo y cuánto hubiera querido yo conversar y tener lo que yo pregunto ahora, porque por ejemplo en Ica hay un pueblo que se llama Orongo y sé de unas migraciones que por eso yo le quería preguntar en propia persona a Giuseppe Orefici. ¿Tendrá que ver este nombre iqueño de este pueblo que se llama Orongo con el pueblo con la parte que se llama Orongo en Rapa Nui y que dicen que hubo migración hacia Ica? En una época posterior, por supuesto. Sí, esto no tenemos no se puede lazos, documentar. no, en este sentido. Sabemos coincide el nombre. Que mi antiguo codirector chileno en la isla trabajó mucho también con datos de Thor Heyerdahl y él encontró, por ejemplo, en el área de Valparaíso, encontró restos de material que venía de la isla de Pascua y estamos en el 750-800 de nuestra era, hasta el 1300 hay datos, pero son pequeñas migraciones, son gente que se integra y que ahí termina su propia vida. Es interesantísimo esto también. Lastimosamente el proyecto que tenía en las Marquesas, en Samoa y Tonga, terminó al final. Porque lo que yo no quiero que termine es la relación que tenemos con usted en Cahuachi, porque si no fuera por Giuseppe Orefici, nunca olvide el nombre, Giuseppe Orefici, no tendríamos lo que ahora tenemos para beneficio de nuestro país. Él ha venido, ha trabajado, ha hecho una vida dedicada en el Perú, pero no para llevársela, no para que sus piezas que él encuentra vayan a enriquecer museos de Europa, no, él ha formado además un museo, el Museo Antonioni en Nazca, donde están todos los hallazgos que él ha tenido y que los guarda para el beneficio de la cultura peruana, pero en su país, como un museo de sitio. ¿Habría alguna seguridad de saber que usted, señor Orefici, va a seguir en nuestro país? Yo vivo al 90% mi año en el Perú, ya desde mucho tiempo, vamos diciendo. Pero con los auspicios, ¿de quién trabaja usted? En teoría, el proyecto es un proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano. Digo en teoría porque también está financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero una financiación que cubre más o menos una semana de trabajo. Y
hemos trabajado hasta 9 meses seguidos en Cahuachi, entonces muy difícil poder hacer esto, sobre todo con un programa no solamente de excavación, pero también de puesta en valor del sitio. La puesta en valor es algo que queda por el Perú, para los peruanos, mientras que una excavación arqueológica es algo para el arqueólogo que es importante, después hace sus libros, sus publicaciones. La puesta en valor es algo que queda, algo que los peruanos pueden ver, y también la gente de todo el mundo. Eso que le llaman turismo. Yo, lamentablemente, tenemos el tiempo exacto y el tiempo acaba. Esto es una de las obras, esto es uno de los tantos libros que él ha escrito y ha tenido la gentileza de compartirlo con nosotros. Yo quiero decirle, mi amigo querido, esto es un momento estelar para Noche de Luna. Yo estoy seguro que a partir de ahora, usted que me mira y usted que sabe perfectamente que más que nunca tenemos que afianzar la idea del valor que tiene nuestro país, ¿cómo vamos a quererlo si no lo conocemos? La única manera de sentirnos orgullosos de verdad de ser peruanos es sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Quien tiene cultura como esta, otro gallo nos canta, pero siempre y cuando lo sepamos. Yo quiero volverle a agradecer y yo lamento mucho que esto sea el inicio, ojalá, digo en el buen sentido, ojalá que tengamos muchas reuniones, que usted pueda venir acá y contarnos no solamente sus éxitos, sino lo que usted necesita que hagamos nosotros. Esto no es tarea solo suya, le agradecemos todo lo que ha hecho, pero también tenemos los peruanos y el gobierno peruano y el sector que tiene que apoyar las razones lógicas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ha sido realmente un privilegio. Esta invitación maravillosa, de verdad, con muchísimas gracias. Que viva Cahuachi, que viva Nazca, que viva Ica y que viva el Perú. Hasta el próximo programa. Muchas gracias.